Evangelio para el día 14 de diciembre, tomado de San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Hoy la Iglesia quiere que volvamos a meditar sobre la figura de San Juan el Bautista y recordemos su misión y su vida heroica. Y para ello es muy importante comprender exactamente por qué San Juan el Bautista, mientras estaba en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el que tenía que venir o no. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La pregunta es de lo más sorprendente. Conocemos muy bien la historia de Juan el Bautista. Él era el primo de nuestro Señor y el último de los profetas. Él era el que debía anunciar la venida del Mesías y debía propiamente señalarlo. Y así lo hizo. Cuando junto al río Jordán dijo a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es anterior a mí, porque fue antes que yo. Pero ahora, estando en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él realmente el Mesías. Es entonces muy sorprendente por qué quiso preguntar esto a nuestro Señor cuando ya sabía la respuesta. Los padres de la Iglesia y muchos estudiosos intentaron dar una explicación a esta aparente contradicción. Algunos hablan de una frustración de San Juan el Bautista, algo así como una noche del espíritu, una gran desolación, una incertidumbre. Pero queremos hoy explicar la respuesta que da Santo Tomás de Aquino, que, como de costumbre, siempre es la más acertada. Dice él que San Juan el Bautista envió a sus discípulos no para obtener una respuesta, porque de hecho ya la sabía, sino para que sus discípulos se convencieran de que Jesús era realmente el Mesías. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que Juan envía a sus discípulos a Jesús no por él, sino por sus mismos discípulos. Quería asegurar a sus discípulos de la divinidad y del mesianismo de nuestro Señor, porque sabía que pronto moriría. Era confirmarlos en la fe en nuestro Señor. Antes de morir, San Juan el Bautista quería realmente convencer a sus discípulos de que Jesús era verdaderamente el Mesías y de que no debían seguirle más a él. Por eso debemos afirmar que esta parte del Evangelio de San Lucas es la última predicación de Juan el Bautista. Volvió a señalar a Jesús. Antes de morir envió a sus discípulos a Jesús. Miradle a él, no me miréis más a mí. Por eso había dicho antes: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y lo seguía haciendo desde la cárcel. Y este es el mensaje exigente de la vida de San Juan el Bautista. Debemos señalar a Jesús, incluso en medio de nuestros sufrimientos. Estaba en la cárcel y sabía que iba a morir, pero en vez de pensar en sí mismo, sigue enviando a sus discípulos a Jesús. Sabía que su misión estaba cumplida, acabada.
Ya había presentado a Jesús al mundo, ahora necesitaba desaparecer. Id a Jesús, id y preguntadle a él, ¿no vengáis más a mí? Con nuestras vidas necesitamos hacer lo mismo. Debemos ser una referencia constante a Cristo, incluso cuando experimentamos sufrimientos. Yo no soy el importante, yo no soy el centro del juego. Nuestro Señor es el único que realmente importa. Nosotros debemos ser simplemente mediadores. ¿Y qué respondió Jesús a los discípulos de Juan? No con palabras, sino con hechos, con sus milagros. Dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Los milagros de Jesús son la respuesta a esta pregunta, porque así lo había profetizado Isaías, que tales cosas haría el Mesías. San Juan Bautista entonces lleva a los demás a Cristo, porque realiza esa brillante obra de amor que es unir al amado con el amante, como hacemos todos nosotros los misioneros. Unimos a Jesucristo con las almas. Somos mediadores. Somos otros Juanes Bautistas, podemos decir. Y luego debemos desaparecer. Miradle a él, no me miréis más a mí. San Juan el Bautista no pudo ver los milagros de Jesucristo, solo oyó hablar de ellos. No pudo oír su predicación ni presenciar su entrada en Jerusalén como rey. No estuvo allí cuando Jesús instituyó la Eucaristía, ni vio la muerte de nuestro Señor. No estuvo al pie de la cruz. No tocó sus cicatrices después de la resurrección. No pudo gozar de todo esto, aunque lo hubiera deseado de todo corazón. Su misión era otra. Debía preparar el camino a nuestro Salvador y luego marcharse, desaparecer. Es como aquella vieja historia de una mujer que todas las tardes veía desde su ventana cómo el farolero encendía los faroles de la ciudad, de la calle. Aunque lloviera, nevara o hiciera mucho frío, aquel hombre fiel iba de farol en farol encendiéndolos. Hasta que un día esta mujer se dio cuenta de algo muy increíble. El farolero era ciego. Su vida consistía en hacer el trabajo que otros disfrutarían. Exactamente como San Juan el Bautista. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras vidas, ser faroleros ciegos, ser otros Juanes el Bautista. Llevar la luz a los demás. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Yo tengo que desaparecer. Cristo es el que importa. María, nuestra Madre, hace lo mismo, desaparece. A ella le pedimos la gracia de prepararnos a la venida de nuestro Salvador, imitando a San Juan el Bautista. Dios los bendiga.